Vamos a buscar en la palabra del Señor, en el libro de Isaías, capítulo 61, del 1 en adelante. Vamos a buscar en el libro de Isaías. Y cuando lo tengan, con un amén iniciamos. 61. Santo es el Señor. Isaías 61. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre de Jesús: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y yo quiero que todos juntos ahora leamos este texto, el texto 4. Dice: reedificarán las ruinas y levantarán los asolamientos y restaurarán las ciudades, los escombros de muchas generaciones. Levante sus manos ahí. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque tus palabras, Señor, son fieles y verdaderas. Gracias, Señor, porque tu palabra edifica nuestras vidas, porque tu palabra trae confrontación, porque tu palabra levantan, porque tu palabra sanan, porque tu palabra, Señor, abre los cielos a nuestro favor. Padre, gracias. Te pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, tu palabra sea esa buena semilla sembrada en nuestro corazón, Señor, que dé fruto, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Si usted ha venido a reedificar, dele un aplauso al Señor. Y si es para Él, déselo fuerte. Aleluya. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado: vamos a reedificar. Dile: coge tu mandaria que vamos a reedificar. Aleluya. Gloria al Señor. Este es un tema muy interesante, reconstruyendo los muros. Cuando nuestro líder nos comunicó sobre este tema, yo glorifiqué a Dios porque es algo que ya desde antes sentía en mi corazón, de una reedificación que Dios quiere hacer. Y usted sabe que cuando va a haber una reedificación, hay cosas que hay que romper y hay cosas que hay que sacudir. Y yo creo que es algo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. La palabra reconstruir significa volver a construir algo. Es cuando algo que fue destruido, que fue dañado o que fue agrietado, vuelve a su diseño original o vuelve a una mejora. Eso significa reconstruir. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de los muros, de las edificaciones? En la antigüedad, las ciudades tenían muros alrededor, eran ciudades amuralladas completamente, porque eso impedía que el enemigo pudiera penetrar. Cada una de esas ciudades a su alrededor tenía unas paredes fuertemente construidas. Eran muros, eran paredes hechas de piedras y de piedras fuertes. Eran rocas las que estaban alrededor de cada ciudad. Y eso impedía que los adversarios y los pueblos enemigos pudieran penetrar y poseer todo lo que estaba en esa ciudad. Asimismo, en nuestra vida espiritual
también necesitamos esos muros espirituales que se construyen en oración, que se construyen con la fe, que se construyen con una vida de devoción a Dios. Y nuestra vida espiritual es como esos muros que se levantan alrededor de nuestra ciudad espiritual para protegernos y evitar que el enemigo entre y haga lo que quiera hacer en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede? Que a veces necesitamos ser sacudidos, a veces necesitamos esa renovación espiritual, a veces necesitamos que esos muros sean reconstruidos. ¿Por qué? Porque en nuestra vida humana, ¿cuántos son humanos aquí? Amén. Por nuestro padre Adán, que nos dejó como herencia el pecado, no somos perfectos, mas tenemos a Cristo, que es quien nos ayuda a reconstruir esa vida espiritual con Él. Pero esos muros de nuestra vida espiritual, que cuando nosotros venimos a Cristo, son levantados, son edificados, y esa vida espiritual que nosotros construimos, ese primer amor, esa devoción a Dios, esa pasión, ese fuego que arde en nosotros cuando venimos al Señor, muchas veces se ve afectados, porque a veces nosotros nos distraemos, y en medio de esa distracción, entonces entra el enemigo y empieza a agrietar esa construcción que fue edificada. Eso que tanto nos costó por años construir, esa vida espiritual, esa vida de oración, no importando cuán fuerte espiritual seamos, no importando los niveles espirituales que alcancemos, no importando las horas de oración que nosotros tengamos al día, no importando esa vida espiritual que muchas veces la gente admira y que dice, wow, pero fulano, yo quisiera ser como fulano en Dios, o yo quisiera ser como Moisés, o yo quisiera ser como Josué, como Caleb. Y esa vida espiritual humanamente se ve agrietada y es normal, es completamente normal, porque en el día a día pasan muchas cosas que a veces impiden que podamos ver a Cristo y que podamos crecer espiritualmente como Dios quiere que nosotros crezcamos. Pero en este texto vemos a Dios hablándole al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se encontraba en medio de una situación delicada porque estaban en manos del enemigo y la ciudad se había dividido, pueblo de Israel y pueblo de Judá. Y el pueblo estaba desconsolado, el pueblo estaba triste, el pueblo estaba angustiado y el pueblo estaba totalmente herido porque los muros también habían caído en medio de la guerra. Pero Dios le dice, aleluya, a Isaías que diga esta palabra, y Isaías se levanta y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Isaías comienza a profetizar y comienza a decir, aquellos que estaban afligidos que cojan pandero, y aquellos que estaban angustiados que empiecen a saltar como corderitos en la manada, y aquellos que se habían afligido porque estaban sacudidos y estaban agolpeados y adoloridos, que comiencen a dar gloria a Dios, porque va a llegar óleo de gozo y espíritu alegre. Gloria a Dios. Dios le dice a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Oiga esto, yo no sé cuántos lo creen. Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Ya no iban a tener luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y no solo eso, le dicen, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y de último le dice una palabra poderosa: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Esos muros que se habían caído, quizás por la distracción, se van a levantar.
Esos muros que se habían caído, quizás por la angustia, se van a levantar. Esos muros que se habían caído, quizás por la falta de oración, se van a levantar. Aleluya. Esos muros que se habían caído, quizás por la pereza que el enemigo quiso penetrar, se van a levantar. Y yo no sé si tú lo crees, pero en tu vida y en la mía, los muros de esas áreas de nuestra vida que se habían caído, Dios lo va a levantar esta noche. Aleluya, hay unos muros que Dios está levantando. Quizás hay áreas de tu vida que tengan los muros bien fortificados, pero hay otras áreas que necesitan reedificación. Y lo importante de esto es que podamos reconocer eso, que aunque tengamos áreas fuertes en nuestras vidas, que quizás hay una área que el enemigo ni siquiera puede levantar la voz con respecto a eso porque tenemos esos muros levantados. Pero hay otras áreas que Dios quiere trabajar. Y algo que diferencia las edificaciones físicas de las espirituales es que la edificación física tiene una fecha de comienzo y una fecha de final. Porque uno dice, bueno, se comenzó a construir el edificio del colegio de al frente a tal fecha y lo terminaron de construir a tal fecha. Pero las edificaciones de nuestra vida espiritual tienen una fecha de comienzo, pero la fecha de final es hasta el día de Cristo. Nosotros constantemente estamos siendo trabajados, nosotros constantemente estamos siendo restaurados. La Biblia dice que el hombre exterior se va desgastando, pero que el interior se renueva de día en día. Y eso es lo que Dios quiere hacer, restaurar nuestra vida espiritual, restaurar nuestra comunión con Él, restaurar nuestra vida de oración, restaurar nuestra fe, nuestra confianza en Él, que comencemos a depender de Él. Aleluya. Porque sucede algo y es que cuando los muros de nuestra vida espiritual están abajo, nuestra confianza en Dios se cae. Y comenzamos a creer cualquier mentira del enemigo. Cuando esos muros de nuestra vida espiritual están abajo, comenzamos a distraernos con cosas que nunca pensamos que nos íbamos a distraer. Cuando esos muros espirituales de nuestra vida están abajo, el enemigo comienza a inyectar duda. Y en vez de depender de Dios, comenzamos a depender de cosas. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que pongamos en Él nuestra confianza. Dios quiere que nuestra vida espiritual esté como los muros de Jericó, que era una ciudad fuerte y que nada la podía penetrar. Aleluya, pero yo quiero también tocar un tema muy importante en esta noche y es la restauración de la identidad espiritual. Hay alguien en la Biblia que me llama mucho la atención por su fe y por el propósito que Dios tenía con este joven. Yo quiero que busquemos en la palabra del Señor en el libro de los Jueces, capítulo 6. Tengo poco tiempo, pero quiero tocar este tema porque hay algo que se ve muy agolpeado en la vida del creyente y es la identidad en Cristo. Muchas veces servimos a Dios, pero perdemos la identidad. Y ya no sabemos por qué estamos asistiendo a los cultos. Y ya no sabemos por qué estamos adorando a Dios. Y adoramos a Dios a veces sin razón. Y Dios quiere que nosotros tengamos una fe racional. Porque razones hay para adorar a Dios. Y razones hay para servirle a Dios. Y razones hay para guardarnos para el Señor. Así que vamos a buscar en el libro de los Jueces. Gloria a Dios. Aquí en el celular. Gloria a Dios. Jueces capítulo 6. Aleluya. Jueces capítulo 6 verso 11. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció. ¿Quién se le apareció? Jehová. Y le dijo: varón esforzado y valiente.
Señores, yo me imagino a Gedeón muerto a la risa. Oh, varón esforzado y valiente. El pueblo de Israel estaba en una situación sumamente delicada porque estaban en manos de los madianitas, y dice la palabra que Dios mismo los había entregado en manos de los madianitas. Y en ese tiempo el pueblo de Israel no se sentía con ánimo, pero viene Dios y le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón le hizo tantas preguntas a Dios que dieron a notar de que Gedeón no creía lo que Jehová le estaba diciendo, y que él no creía que él era esforzado y valiente. Eso era lo que él menos creía que era. Pero Dios no ve el presente, Dios ve el futuro. Quizás Gedeón solo se estaba viendo en el presente y estaba viendo la situación que ellos estaban atravesando. Y cuando Dios le dice: varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza que lo van a vencer. Quizás Gedeón dijo: pero ¿con cuánto? Con 300 hombres. Y el ejército de los madianitas eran mucho más, eran el triple. Pero Dios le dijo: ve con esta tu fuerza y te daré la victoria. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere restaurar en nuestras vidas, la identidad espiritual. Porque para nosotros conquistar reinos y conquistar cosas espirituales, primero tenemos que descubrir quiénes somos en Dios. Porque le prestamos mucha atención a lo que dice el enemigo de nosotros. Le prestamos mucha atención a lo que dice la gente de nosotros. Pero ¿y lo que dice Dios? ¿Qué dice Dios de nosotros? Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que les recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Y esto es algo que nosotros debemos creerlo y apoderarnos de eso, de que somos hijos. Y el que tiene identidad en hijo no cree cualquier cosa que el enemigo quiera soplarle. El que tiene identidad de hijo aprende a depender de Dios. Aleluya. Y antes de nosotros levantar esos muros espirituales, nosotros debemos descubrirnos nosotros mismos y descubrir quiénes somos en Dios. Aleluya. Porque es muy bonito ver cuando una persona tiene su vida espiritual firme, cuando una persona ora constantemente, cuando una persona está firme, que ni los vientos ni las brisas del enemigo lo derriban. Es muy bonito ver eso. Pero esa persona ya descubrió quién es en Dios, y eso le hace permanecer, y eso le hace ser constante, y eso le hace perseverar hasta el fin. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Pero para nosotros perseverar debemos recibir esa identidad de hijo que Dios nos da. Porque a cada uno que Dios llamó los hizo hijo y le puso su sello. Y a veces el enemigo quiere hacernos dudar de eso. Es tiempo de que comencemos a creer en lo que Dios dice de nosotros. Aleluya. Yo quiero que tú te pongas sobre tus pies. Gloria a Dios. Y que tú te quedes con esto, de que necesitamos restaurar la identidad en Cristo. Si por años estás sirviendo al Señor y estás viniendo a la iglesia y estás teniendo una vida rutinaria y se te olvidó el propósito de Dios en tu vida, o se te olvidó la razón por la que estás aquí, Dios quiere darte hoy una identidad nueva en Cristo. Restaurar esa identidad que fue afectada, esa identidad que fue agrietada. Si quizás te desenfocaste en el camino, es normal, me ha pasado. Tantas cosas que nos desenfocan y nos hacen perder de vista el propósito de nuestra salvación, que es Cristo, que es mirar al blanco, el premio y el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Que no importando que el mundo se esté cayendo a nuestro alrededor, nuestra vista, nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra dirección debe estar al frente, mirando a Cristo, mirando al blanco y caminando con Él sin desviarnos, sin titubear. Pruebas van a venir. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido. Y si Cristo ha vencido y si Cristo ya peleó la batalla, nosotros debemos descansar y enfocarnos en Él.
Aleluya, olvidarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor y seguir creyendo y seguir confiando, seguir clamando. Aleluya. Esta es una noche de restauración. Esta es una noche de reconstrucción. Esta es una noche para que cuando nosotros salgamos de aquí, si nosotros habíamos flaqueado en la oración, comencemos a levantarnos más en la oración. Si nosotros habíamos flaqueado en la lectura de la palabra, comencemos a levantarnos en la lectura de la palabra. Porque algo que construye es la palabra de Dios. Y un ejemplo de esto es el Génesis. En el Génesis la Biblia dice que Dios habló y las cosas fueron creadas. Nunca nos apartemos de la palabra de Dios, porque es que ahí está lo que Dios dice de nosotros. En ese libro tan importante está lo que Dios dice de ti y de mí. Y si Dios dice de ti y de mí que somos nación santa y pueblo escogido, nosotros no debemos creer a otras voces, sino lo que esté alineado a la palabra de Dios, lo que esté alineado a lo que Dios dice de nosotros. Aleluya, eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que somos pueblo escogido, que somos amados en Él, que somos sus hijos. Aleluya, no importando las pruebas y desafíos, no importando las vicisitudes, no importando los altibajos de nuestra vida espiritual. Dios quiere que entiendas que tú eres hijo. Que quizás si te desviaste o te desenfocaste, no es razón para dejar de hablar con Él, de hablar con tu Padre. Que no es razón eso para dejar de venir a la iglesia, donde puedes encontrar una palabra de restauración. Como jóvenes tenemos lucha, tenemos pruebas, tenemos altos y bajos, pero Dios sigue siendo el mismo y su palabra sigue estando ahí. Y tú sigues siendo hijo y hija y coheredera con Cristo y coheredero con Cristo. Aleluya, así que apodérate de esta palabra y dale gracias a Dios. Dale gracias por esa identidad. Aleluya. Gracias por ese sello que nos diste, Padre. Gracias, Señor, porque nos hiciste aptos. No lo éramos, Señor. No lo éramos, pero tu sangre derramada en la cruz del Calvario nos dio ese privilegio. Aleluya, ese privilegio, Señor, que nadie, Señor, nos puede quitar. Ese privilegio que el enemigo no puede quitar, Señor, de nuestras vidas, porque nos marcaste, Señor, para grandes cosas. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Espero que hayan sido edificados y vamos a seguir gozándonos con los siguientes expositores. Un aplauso bien.